Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto, ahora por N+ Media. 20 personas muertas es el saldo de un ataque registrado anoche en un palenque en Sinapecuaro, Michoacán. La Fiscalía General del Estado informó que ya investiga lo ocurrido, mientras que el presidente López Obrador dijo esta mañana que se trató de un ataque entre grupos que operan en la entidad. ¿Qué está pasando en Michoacán? ¿El gobierno está rebasado para contener la violencia? Veremos qué opina la mesa. Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió otorgar un amparo liso y llano a Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín, acusadas por el fiscal general de la República de homicidio por omisión de cuidados de su hermano. ¿Cómo fue la discusión en el Pleno y qué piensa la mesa sobre la resolución del máximo tribunal? Y en temas internacionales, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un régimen de excepción que implica la suspensión de derechos individuales y otorga facultades extraordinarias al presidente Nayib Bukele. El mandatario de ese país solicitó esta medida al Congreso debido al incremento en los homicidios registrados en los últimos días. ¿Es adecuada la estrategia de Bukele para contrarrestar la ola de violencia en su país? Estos son los temas que vamos a discutir hoy. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Un tiroteo en un palenque clandestino en Sinapecuaro, Michoacán, dejó un saldo de 20 personas muertas. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas de ayer, cuando un grupo armado abrió fuego contra quienes estaban en el lugar. 17 hombres y 3 mujeres fueron asesinados y 5 personas más fueron heridas. El presidente López Obrador informó que el ataque fue de un grupo armado contra otro. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio a conocer que elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa realizan recorridos en la zona para capturar a los supuestos responsables del tiroteo. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que Michoacán cerró febrero con 250 homicidios dolosos, 16 más respecto al mes anterior. En febrero, Michoacán superó a Guanajuato, que hasta enero se mantenía en el primer lugar entre las entidades con más homicidios dolosos en México. Además, según el secretariado, tan solo en los primeros 2 meses del año, se han cometido 350 homicidios dolosos con arma de fuego en ese estado. La violencia en Michoacán aumentó en los últimos meses, a pesar de que apenas el pasado 9 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el Ejército y la Guardia Nacional lograron restablecer la transitabilidad y la paz social en los municipios de Aguililla, Buenavista, Cuacolmán y Tepalcatepec. Primer tema, y para debatir hoy nos acompaña desde la distancia todavía Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Bienvenida, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy triste de no poder estar con ustedes todavía, pero ya recuperándome de esta cirugía, así que espero que sea pronto. Próximamente te tendremos por acá y muy recuperada. Muy bienvenida, Lisa. También nos acompaña hoy Marcela Villalobos aquí en el estudio y es presidenta de Amnistía Internacional México. Marcela, muy bienvenida a Punto y Contrapunto. Muchas gracias, Mariana, por la invitación y un gusto saludar a mis compañeras y a Eder. Qué gusto tenerte de regreso en la mesa. También tenemos, como cada lunes y miércoles, a Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. ¿Cómo estás, Eder? Hola, Mariana, muy buenas noches. Contento con el arranque de N+ Media. Así es, un día importante para todos los que formamos parte de N+. Y también Ana Montaño, feminista, analista política y también amiga de Punto y Contrapunto. Ana, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todas y todos y un gusto estar por acá nuevamente. Pues bienvenidas, bienvenidos. Eder, comienzo contigo este primer bloque. Hemos hablado mucho las últimas semanas de Michoacán en Punto y Contrapunto, lamentablemente, por los hechos de violencia que hemos visto en diferentes partes de este estado. La semana pasada, hace unos días, hablábamos sobre el asesinato de otro periodista más registrado en Michoacán, la violencia que se ha desatado en las zonas de Aguililla, otras como la San José de Gracia, el tiroteo que vimos masivo a estas personas, y ahora se registra este enfrentamiento en Sinapecuaro. Sí. ¿Qué decir de lo que está pasando en Michoacán? Yo identifico un fenómeno que sucedió también en Veracruz, que tiene que ver no solamente con la curva de aprendizaje del nuevo gobierno llegante, que acaba de llegar, sino sobre todo con el proceso de acomodo. Tener el gobierno no significa tener el poder. Entonces, en lo que llega el gobernador, establece las condiciones mínimas para tener el control de todas las instancias del Poder Ejecutivo Estatal y comienzan a reconfigurarse una serie de relaciones que estaban descompuestas entre las policías, las fuerzas de seguridad, la comunidad y el gobierno estatal. Está este proceso de reacomodo también de los grupos de macrocriminalidad
que sin embargo también han sufrido varios golpes muy fuertes. Como lo consignabas en la nota inicial, el presidente de la República, con la estrategia con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, han ido recuperando terreno poco a poco en la región de Aguililla, y eso, conforme van orillando a los grupos del crimen organizado, pues también están buscando cómo reacomodarse y dónde volver a situarse, en qué municipios volver a recuperar fuerza. Es un proceso de acomodos, de ajustes que se tienen que ir haciendo. Insisto, es exactamente lo mismo que yo vi cuando Cuitlahua García comenzó con el gobierno de Veracruz. Ahorita Veracruz ya no está entre las entidades con más homicidios dolosos del país, ya salió de la situación tan fuerte que había de extorsión y de secuestro. Poco a poco, todavía falta también en Veracruz, pero ya se nota un cambio respecto al gobierno anterior. Es un proceso normal y donde también influyen una campaña mediática que es parte de los juegos de poder, no solamente de la oposición. También hay grupos de crimen organizado que organizan y orquestan campañas para golpear y mandar mensajes al gobierno y a la ciudadanía y generar un clima de terror. Se están aprovechando también ellos de esta condición de reacomodo del gobierno. Acaba de llegar el gobernador Bedoya, está encontrando el camino para mostrar resultados más eficaces, y yo tengo la certeza de que lo va a lograr, porque es un tipo que no está enganchado con el crimen organizado, que está convencido de que hay que pacificar el país. Sin embargo, ahorita todavía está iniciando y se está acomodando, y Michoacán es un estado que desde Calderón se empezó a descomponer profundamente en el tejido social. Entonces será un proceso que tome algún tiempo, pero estoy convencido que lo van a lograr. Lisa, ¿cómo lo ves tú? ¿Contrapunto o coincides con esta lectura que pone Eder sobre la mesa sobre lo que ocurre en Michoacán? Efectivamente, el gobernador morenista, por cierto, de este estado, Alfredo Ramírez Bedoya, atribuyó estos ataques a las inercias del pasado, así lo llamó. Y bueno, hemos discutido mucho sobre cómo pasan y cambian los gobiernos en Michoacán, y vemos que la situación no mejora y sigue habiendo estos hechos de violencia. ¿Qué está pasando? Sí, a ver, lo primero es que hay que decirle a todos los gobernadores que han pasado por el estado y a todos los titulares del Ejecutivo con sus estrategias nacionales de seguridad, que una cosa es la culpabilidad y otra cosa es la responsabilidad. Y si bien él acaba de llegar y no necesariamente es su culpa, justificar las cosas, ya sea como coyunturales o como problemas heredados, siempre, ¿no? Pues termina escondiendo que efectivamente el Estado ha estado en el olvido, que las pocas cosas o las pocas prácticas promisorias que se pusieron sobre la mesa en ciudades como Morelia, que habían funcionado muy bien para despresurizar sobre todo lo que era faltas administrativas y delincuencia común, que fue justamente este experimento grande de justicia cívica, pues hoy en día están completa y absolutamente abandonados. Me gustaría ser optimista y decir que es coyuntural y que es efectivamente un reacomodo por la transición y el cambio de poder. Sin embargo, no podemos en un estado como Michoacán. ¿Por qué? Pues porque su tendencia en el aumento en el homicidio doloso viene del 2017. Desde 2017 el homicidio doloso no hace más que subir en términos absolutos, es decir, con subidas y bajadas, pero en la tendencia siempre ha ido hacia arriba. 2021 subió en 2 dígitos con respecto al 2020, y ahorita en lo que va del 2022 también traemos un aumento de 2 dígitos con respecto al 2021. Y fíjate, Mariana, ya decíamos 2021 fue el año con mayor número de víctimas desde que se llevan los registros, no por carpetas de investigación, sino por víctimas. Desde 2015 a la fecha cerró con 2,762 víctimas, y no solo eso, sino que como en el caso de Guanajuato, si lo quisiéramos comparar con algún estado, no es un solo municipio o no es una sola región. La región de Tierra Caliente, por supuesto que siempre ha tenido niveles de violencia sumamente importantes, pero en este momento vemos a la capital Morelia desbordada, tenemos Zamora, tenemos Uruapan, tenemos por lo menos 4 ciudades en el ranking de los 10 municipios más violentos del país, y hay cosas que son sumamente interesantes y que yo pongo sobre la mesa. 83% de los homicidios
feminicidios que han ocurrido o que ocurrieron en el 2021 en Michoacán, por ejemplo, se llevaron a cabo con arma de fuego. Es una discusión sumamente importante. Pero ahora, eso justifica, por ejemplo, la reacción del presidente de haber dicho hoy por la mañana que había sido un enfrentamiento entre dos grupos criminales sin que haya una investigación, sin que haya diligencia, sin que esté presentándonos día con día cuáles fueron, por ejemplo, los avances con respecto a la última matanza. Un colega del World Justice Project contaba hoy en una de sus redes sociales que esta es la masacre número 106 que ocurre en el estado, ¿no? Y me parece que sí tendríamos que tener entonces una mirada muchísimo más compleja a lo que está ocurriendo allá. Dos fenómenos que ya lo hemos analizado aquí también que confluyen en la entidad, el tema de la desaparición forzada y el tema del impuesto criminal o la extorsión. Sin duda alguna estamos hablando de presencia muy fuerte del crimen organizado, pero también de una ausencia de estrategia que no se ha dedicado realmente a trabajar en la desarticulación entre esa criminalidad organizada y el poder político y el control territorial de ese poder político, sino que siempre ha sido a partir de los operativos de fuerzas federales, como bien decía Eder, el primer estado que tuvo un operativo no permanente contra el crimen organizado y luego permanente contra el crimen organizado fue Michoacán en el sexenio de Calderón. Bien. Creo que el estado sí se merece un diagnóstico bastante más profundo y sobre todo muchas más acciones, bien, no solo más fuerza federal. Y que sí me gustaría profundizar en estos dos puntos que pone sobre la mesa, querida Lisa. Si quieres, déjame escuchar a tus compañeras y regreso contigo después. Ana, ¿qué reaccionas a lo que ya dice Lisa, las cifras que pone sobre la mesa y que es importante también poner en contexto sobre lo que está pasando en Michoacán? ¿Cómo contener la ola de violencia en este estado? Te pregunto, ¿el gobierno actual de Morena en este estado está rebasado? No, yo coincido tanto con Eder como con Lisa, con Eder en la parte, y bueno, es el mismo análisis que se hace y que creo que es pues bastante evidente. El gobierno en Michoacán inició en octubre de 2021 y lleva poco menos de 6 meses, lo cual implica que pues ha iniciado con esta nueva forma de gobernar, que es justo lo que decía Lisa, ¿no? Tratando de deshacer todas estas pactos y complicidades que había durante el gobierno estatal anterior y con otros actores locales para poder avanzar y pues bueno, velar por los intereses de la ciudadanía y sobre todo por la seguridad. Yo creo que es muy claro y sobre todo si lo vemos, como yo siempre lo he propuesto, como un fenómeno macro, no solo los casos aislados, que claro, cada uno de ellos nos da información muy importante, pero el fenómeno completo también desde el tema de San José de Gracia nos hablan tanto Sinapecuaro, que además es muy lamentable porque pues bueno, es un municipio que se caracteriza por un alto turismo familiar, ¿no? Y que es muy cercano a Morelia y tiene como mucho esta fama de que la gente de Morelia va mucho a Sinapecuaro a vacacionar los fines de semana, etcétera. Los dos son municipios que están colindantes con otros estados. En San José de Gracia está muy cerca de Jalisco y Sinapecuaro de Guanajuato. Entonces, es toda esta zona, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, que tiene un alto nivel de violencia y que, pues además, curiosamente, pues bueno, yo creo que sí se ve ahora es una injerencia de los grupos de crimen organizado, tanto de Jalisco como de Guanajuato, que quizá están teniendo injerencia en estos municipios de Michoacán, están buscando tenerla, porque sabemos que el enfrentamiento, la masacre que hubo en San José de Gracia fue se presume, entre dos grupos del cártel Jalisco Nueva Generación, y ahora acá está pues también, ya en las primeras versiones, parece que involucra el cártel de Santa Rosa de Lima, ¿no? Me parece que sí, efectivamente, pues bueno, no se trata de decir son dos grupos organizados enfrentándose y ahí se acabó, que no creo que sea, no es el caso pues desde el gobierno federal, sino es simplemente también para evitar esta parte de que ya mencionaba Eder también, ¿no? Del terrorismo, el terror que se le quiere infundir a la sociedad, aunque la verdad es que en Michoacán, y lo digo con conocimiento de causa porque tengo bastante conocimiento del estado, llevan muchos años teniendo esta narrativa, ¿no? Mediática en la que, bueno, Michoacán no se puede pasar por ahí y demás. La gente, pues la verdad es que tristemente está acostumbrada tanto a la situación de violencia, pero sobre todo a esta narrativa en la que, bueno, piensan esto, ¿no? Sin embargo, creo que sí es muy importante que se siga trabajando en la pacificación del Estado. Creo que la coordinación que está teniendo el gobierno federal con los estados mediante las mesas de construcción de paz y sobre todo ahora que el gobierno estatal también es de Morena, va a seguir dando frutos. Esperemos que así sea. Ya en el informe mensual de la semana pasada que daba la secretaria Rosa Isela, pues se da a notar una baja en los homicidios dolosos a nivel nacional y pues bueno, está muy concentrado en estos estados el homicidio doloso y todos estos
estos delitos. Yo confío en que va a ir disminuyendo y también lo atribuyo precisamente a este pues reacomodo de fuerzas políticas durante este nuevo gobierno y sobre todo a lo que ya ha dicho el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que no hay un vínculo del gobierno con el crimen organizado, ya no lo hay, y esto es lo que está generando este crimen de violencia y esperemos que vaya bajando en los siguientes 6 meses. Marcela, ¿coincides con Ana? ¿El gobierno de Morena está dando frutos en Michoacán o contrapunto? Y también creo que, considerando desde luego las particularidades que tiene este estado en cuanto a la violencia, ¿es un tema meramente local? Sí, no, yo no creo que sea meramente local. Yo creo que hemos visto al país atravesar justo esta crisis de violencia y macrocriminalidad desde justamente el gobierno del expresidente Calderón, y lo hemos mencionado en distintas ocasiones, ¿no? Esta estrategia de militarización de la seguridad pública, que ya ahora no solo es de la seguridad pública, sino de la vida pública del país, pues nos han mostrado que justamente los operativos conjuntos, como ya lo mencionaban, que iniciaron con el gobierno de Felipe Calderón, pues no, en Michoacán en particular, pues ha sido también ahora lo que vemos un clima también que alimenta esta violencia y esta criminalidad en el Estado, ¿no? Yo quería además también poner en contexto, aparte de lo que ya mencionó Lisa, que justamente Michoacán pues también atraviesa un clima de violencia extrema, no solo en lo que va del año con estas más de 200 personas asesinadas por cada mes en estos primeros 2 meses del año, y probablemente para allá vaya la tendencia de marzo, sino que también los periodistas, de los 8 periodistas asesinados en el país en lo que va del año, pues 2 son de este medio de Monitor michoacano, Armando Linares y Roberto Toledo, y que justamente también manejan este clima de autocensura incluso, y que son violaciones que también están relacionadas con otro tipo de derechos, como en este caso la libertad de expresión. Solo para tener también otro punto de contexto, me parece importante señalar también el tema de masacres, ¿no? Ya Causa en Común hablaba el año pasado o ha sacado informes periódicos sobre atrocidades, y entre estas atrocidades documenta masacres. Y desde el año pasado las masacres, al menos en las principales entidades del país, son Guanajuato, justamente con 96 masacres, en segundo lugar Zacatecas con 69 y en tercer lugar Michoacán. O sea, esto es algo que hemos estado viendo paulatinamente, y que también el presidente López Obrador en todo lo que va del año había negado categóricamente la existencia de masacres en el país hasta hoy. Hoy sí salió a decir que fue una masacre que tiene que ver con grupos criminales, y sin embargo me parece importante decir que adelantar eso, independientemente de que haya señalado que enviará un grupo para investigar lo que sucedió en Michoacán, sí me parece importante decir que para las víctimas de este país, para las víctimas en particular de esta masacre, les queda de ver. O sea, creo que al final el garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria, sobre todo en este clima, pues me parece fundamental pues reiterar que no solo la investigación es importante, sino también las medidas de reparación y de no repetición para que nunca más estas masacres en nuestro país que se han normalizado pues vuelvan a suceder. Sí es. Eder, muy brevemente, porque tenemos que irnos a corte y también escuchar a Alicia. Hemos hablado varias veces el fraseo del presidente López Obrador. Me parece que él se equivocó cuando dijo que en México ya no había masacres, cuando lo que quería decir es que en México el Estado, el gobierno federal ya no ordena masacres y ya no se utiliza las fuerzas de la federación para cometer masacres, y me parece que en ese fraseo es un error por lo que dice Marcela, porque hay víctimas de estas masacres que se les tiene que garantizar el acceso a justicia, pero sí había un punto que el presidente quería decir cuando se le acusaba al gobierno de las masacres y él quería deslindar, pero que eso es algo muy importante para él, porque hoy mismo con lo del informe del IGEI, que espero después lo podamos comentar, él decía: todo lo que estamos viviendo es por la declaratoria de guerra. Y ya él le ha interesado mucho dejar claro que el gobierno federal no le está declarando la guerra a nadie, ya no está cometiendo masacres. Pero creo que eso se ha quedado claro. Al principio no, cuando él dijo que ya se había acabado la guerra, la oposición y la academia salieron a decir: no, no es cierto, a ver, en realidad el problema es que hay una descomposición social muy profunda producto de aquella declaración de guerra, pero o sea, el gobierno federal sí ha sido enfático en ese tipo de mensajes. A ver, Lisa, ¿qué reaccionas a esto último que dice Eder? Porque estoy segura que también tienes un contrapunto.
Sí, bueno, a ver, la responsabilidad de las palabras es de quien las emite y nosotros podemos hacer unas interpretaciones abarcativas para intentar salvarle cara al proyecto en el que creemos y eso pues está en cada quien, en cada persona que lo hace, pero yo pondría sobre la mesa, por ejemplo, en este momento que estamos teniendo esta discusión sobre las atrocidades que suceden en Michoacán, independientemente de quién sea el autor intelectual y material, pues tenemos un subsecretario de Seguridad que lo que pide es vacaciones para poder promover libremente en su tiempo de no funcionario el ejercicio de revocación de mandato, ¿no? Y lo estamos haciendo mientras sabemos que el Estado se está incendiando porque no solo tiene estos aumentos estrepitosos en el tema de homicidio doloso y de feminicidio, con muchas víctimas mujeres, por cierto, también hay que decirlo, sino que tiene en un año, entre un año y otro, entre 2020 y 2021, aumentos de más del 112% en el tema de la extorsión, que ya lo habían documentado muchas académicas, que ya lo han documentado otras organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, como México Evalúa con el impuesto criminal, que se dedicaron a ver cuál es la situación también en las comunidades con los temas de intersección entre corrupción gubernamental, mercados lícitos y mercados ilícitos, más la influencia que ejercen evidentemente pues los carteles y las organizaciones criminales, como puede ser, ¿no?, el caso de los Zetas, que sigue como amenaza latente para todos los que siguen a las empresas y a las organizaciones que hacen análisis de riesgo. Michoacán sigue como, por supuesto, un estado de riesgo y que ya sabíamos que había broncas no solo con el cultivo de limón y aguacate, sino también comunidades plataneras que tienen la interferencia del el crimen organizado. Cerraría simplemente diciendo, mientras la narrativa gubernamental a nivel federal siga siendo el se matan entre ellos en cualquiera de sus versiones y el vamos a investigar, sin que realmente se le dé seguimiento a ninguna de estas cosas, sin que se tomen medidas de prevención para que esto no vuelva a ocurrir, pues no solo vamos a ver más atrocidades, más masacres cometidas por quien sea, sino vamos a ver más periodistas asesinados, como bien además ya lo consignaba Marcela. Bien, ya se nos fue el tiempo de este bloque, lamentablemente da para mucho más análisis, podemos retomar el tema después porque es importante seguir de cerca lo que está enfrentando este Estado. Por lo pronto vamos a una pausa. Finalmente, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron de manera unánime a favor de liberar a Alejandra Cuevas y cancelar la orden de aprehensión en contra de su madre. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad liberar a Alejandra Cuevas y frenar la orden de aprehensión contra su madre, Laura Morán, ambas acusadas por el fiscal general de la República de homicidio por omisión de cuidados de su hermano Federico Gertz. Veamos en contexto. Este lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió otorgar un amparo liso y llano a Alejandra Guadalupe Cuevas Morán y a su madre Laura Morán Servín, acusadas de homicidio por omisión de cuidados del hermano del fiscal general de la República. Por unanimidad, las y los 11 ministros votaron a favor de los proyectos elaborados por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que plantearon la liberación inmediata de Cuevas y dejar sin efecto la orden de aprehensión contra Morán. El máximo tribunal resolvió que Morán no incurrió en omisión de cuidados de Federico Gertz, quien fue su pareja por más de 50 años. Además, que la disposición de garante accesoria de cuidados por la que Alejandra Cuevas fue acusada no está prevista en el Código Penal de la Ciudad de México. Ambos proyectos señalan que la imposición de deberes de cuidados a una mujer es un acto discriminatorio basado en estereotipos de género. El pasado 14 de marzo, el Pleno del Máximo Tribunal desechó con 11 votos en contra y 1 en favor el proyecto de revisión de amparo elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán. Acordaron reelaborar los proyectos para que la Suprema Corte analizara a fondo el caso en lugar de regresarlo a la jueza del 67º Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ayer, mediante redes sociales, los hijos de Alejandra Cuevas convocaron a la ciudadanía a escuchar la deliberación afuera de la Corte. Con la nueva decisión y después de 1 año y medio de estar en prisión preventiva, Cuevas fue liberada. Punto y contrapunto. Segundo bloque de la noche, comienzo contigo ahora, Marcela. Pues finalmente hubo justicia para Alejandra, con este hashtag que se volvió tan viral en redes sociales. ¿Cómo viste la discusión hoy en la Suprema Corte de Justicia, la discusión de este nuevo proyecto elaborado por el ministro Ortiz Mena de manera unánime y sobre todo lo que implica este fallo a partir de la liberación de Alejandra Cuevas y de lo que implica para su madre también?
Claro, yo creo que es una discusión muy interesante también, sobre todo por lo que implica el fondo del asunto, ¿no? Ya sabemos que en el pasado 14 de marzo se discutió un primer proyecto y que la mitad de los ministros y ministras lo rechazaron y fue incluso enviado nuevamente para su análisis de fondo en particular. Lo que señala o lo que resolvió hoy justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que efectivamente hay una inexistencia, del delito, de lo que se le acusaba a Alejandra y a Laura, y eso también da pie a mencionar que el análisis de la sentencia también, o este análisis se realizó con perspectiva de género, al menos así fue en el proyecto, aunque la discusión entre ministras y ministros estuvo interesante al decir, bueno, si hay una inexistencia del delito, entonces por lo tanto no tendríamos que ver si esta perspectiva de género del hecho de nombrar la cuidadora y responsable, por lo tanto, del esposo, y por lo tanto asumir que tiene una capacidad o debería de tener ciertos conocimientos incluso para su cuidado, pues están fuera de análisis, ¿no? Lo que me pareció sumamente importante es que justamente el ministro Luis González Alcántara Carrancá mencionó en su ponencia que habría que además reconocer a Alejandra Cuevas como una imputada que además sufrió violaciones a sus derechos humanos, no solo en el debido proceso, sino también incluso que fue sentenciada por un delito inexistente, ¿no? No solo que no cometió, sino que ni siquiera existe. Entonces, esta actuación irregular del Estado también tiene un nombre y un apellido, y es Gertz Manero. ¿Qué va a pasar con el fiscal Gertz a partir de esta resolución? ¿Cómo lo deja parado al fiscal? ¿Cómo confiar en un sistema de justicia en donde la cabeza está utilizando todo el aparato del Estado para irse en contra de su familia política? Y además no solo es el fiscal, es también las y los operadores del sistema de justicia, el Ministerio Público, que además decidieron reiniciar o reabrir el caso, ¿no? Entonces, ¿cómo reparar al final el daño, que era un poco lo que decía el ministro, ¿no? Cómo repararle el daño a Alejandra y a su madre y a toda su familia estos 528 días en el penal de Santa Marta, Catita? ¿Cómo se recupera en esos 528 días una persona privada de la libertad? Y también lo que eso conlleva para sus familiares. Y por último cerraría en que pues al final la reparación del daño también incluye investigar a quienes son responsables justamente de hacer toda esta andamiaje institucional, y eso incluye evidentemente al fiscal Gertz Manero. Esperemos saber mañana qué dice el presidente, porque de verdad es insostenible seguir con una persona hacia el frente de una fiscalía. Ana, coincides con Marcela, celebras la decisión de la Corte, y creo que la pregunta a partir de lo que vimos hoy en el máximo tribunal es precisamente lo que pone Marcela sobre la mesa. ¿Qué va a pasar con el fiscal Alejandro Gertz Manero? Sí, ¿qué sigue? No, por supuesto, celebro esta decisión, ya lo mencionábamos también acá la semana pasada, ¿no? Es un caso pues que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y bueno, nada más haciendo una presión. El delito de omisión de cuidado sí existe, es un delito que está en el Código Penal Federal y que tiene muchas, digamos, variantes, ¿no? La diferencia acá es que justamente... Garante accesoria es lo que no existe. Es lo que le imputaban. Sí, exacto. De la garante accesoria es la que no existe, que es lo que le imputaban directamente a Alejandra, pero el delito que es el que se le imputaba a la señora Laura Morán, es el de omisión de cuidados, ese sí existe, pero justamente lo que platicábamos acá es que este solo aplica para personas menores de edad, ¿no? O sea, para niñas y niños, sus padres o cualquier tutela que tengan por parte del Estado, o en caso de personas adultas correspondería solamente en caso de que un juez les haya declarado el estado de interdicción, que no, repito igual, es cuando ya no tienen capacidad autónoma para cuidarse a sí mismos. Entonces, la interpretación jurídica que se le había dado en este caso es que la señora Laura Morán, al ser esposa del hermano de Federico Gertz, tenía la obligación, solo por ser su esposa, de tener esta omisión, de tener estos cuidados, y por lo tanto, al no haberlos, había sido una omisión. Para empezar, digo, la evidencia nos señala que sí los hubo porque ella contrató personal médico y demás, pero justamente esta responsabilidad por el hecho de ser la concubina, y también, pues bueno, ya los mismos ministros tanto en el proyecto como en las participaciones mencionaban, al ser mujer, ¿no? Porque sería distinto el caso si quien hubiera fallecido fuera una mujer y quien estuviera
con esta parte de omisión de cuidados fuera un hombre. Entonces, pues bueno, se dice, por lo menos en el proyecto, que hay que juzgar con perspectiva de género, y eso me parece que va a ser un precedente muy importante para muchos casos de lo familiar en el futuro, ¿no? Independientemente de que este caso, como ya también lo mencionábamos, es un caso privado, familiar y personal de una familia muy específica, pues bueno, creo que va a tener ya los demás juzgadoras y juzgadores tendrán que tomar en cuenta este precedente para llevar a cabo la perspectiva de género, sobre todo en lo que tiene que ver con la omisión de cuidados. Pero bueno, independientemente de esa parte, pues bueno, en el caso de digamos, cómo esto repercute en las responsabilidades administrativas de cada uno de los servidores públicos, lo que yo quisiera decir es que, bueno, eso ya está previsto en una ley, ¿no? Donde la misma jueza me parece que tendría que tener algún tipo de sanción de acuerdo a lo que la misma Suprema Corte determinó, y pues ahí determinar cuáles son las distintas responsabilidades de los servidores públicos involucrados, ¿no? Creo que sí tenemos, o sea, es decir, una de las cosas terribles de este caso es que se haya mezclado lo personal con lo público y con el ejercicio del poder. Creo que para hacerlo distinto tendríamos que entender también que una cosa es que una persona haya perdido un juicio, digamos, y otra cosa es su responsabilidad. No estoy, digamos, en ningún momento exonerando a Gertz Manero, me parece que ha sido terrible su actuación, pero creo que entonces se tiene que hacer conforme a la ley de responsabilidades administrativas, no con otro tipo de digamos, hay presunciones que desde la oposición se han puesto sobre la mesa, y creo que entonces este debido proceso también se tiene que seguir de manera muy clara y que se llegue a las consecuencias que se tengan que llegar con la información que se tiene. Lisa, voy contigo en la sana distancia. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que se discutió en la Suprema Corte, sobre todo lo que se resolvió, y desde luego la importancia del caso que involucra al fiscal general de la República en el contexto político, que también hay otros casos que involucran al fiscal? Sí, pues si quieres empezamos por el tema de la sentencia, porque justamente en la mesa pasada nos habíamos quedado ahí, ¿no? Intentando dilucidar cuáles iban a ser los impactos de la sentencia y si iba a haber unanimidad. Hubo unanimidad en el voto de otorgar el amparo liso y llano, que iba a llevar a la liberación de Alejandra Cuevas y a la suspensión de la orden de aprehensión de Laura. Ya, en eso estamos todos de acuerdo, y ese es un poco el efecto que va a tener este fallo de la Corte. Pero también hablábamos si iba a ser o iba a sentar nuevos precedentes importantísimos para el tema de juzgar con perspectiva de género, algo que es una obligación constitucional desde hace varios años. Y ahí, por lo que escuchamos en las deliberaciones de las distintas ministras y de los distintos ministros, quizá sonamos las campanas de victoria muy rápido, porque parecería que no alcanza un criterio mayoritario para el engrose. Vamos a ver cuando se publique ya formalmente en papel la sentencia y esté disponible en su versión digital en el portal de la Corte, si realmente parte de los argumentos centrales para la liberación de Alejandra y la cancelación de la orden de aprehensión de Laura fue el tema de género, o como decía, por ejemplo, el ministro Lainez, que normalmente siempre estamos de acuerdo con él porque tiene unas perspectivas progresistas, él decía, pues en este caso, aunque exista el tema de género, no es definitorio para poder pues determinar que se otorgue el amparo liso y llano. Entonces, ahí parecería que nos vamos a quedar cortos con el engrose y la mayoría de los ministros apoyando el tema de género, y parecería también que el cambio de época que se avisoraba por ahí, había tres abogados muy renombrados, por ahí estaba Luisa Conesa, estaba Sergio Delgado, que habían escrito con respecto a la deliberación del proyecto anterior, que en una de esas, este proyecto lo que nos iba a traer era una interpretación distinta de la Corte de las revisiones adhesivas, es decir, quien gana un juicio de amparo e interpone una revisión donde lo que quiere es darle más elementos al juzgador de por qué efectivamente se tiene que mantener esa sentencia, porque sí debieron haber ganado, y que el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, decía, quizás ya estamos en una interpretación en donde ya no solo no podemos deshacernos de una revisión adhesiva cuando nos deshacemos del caso principal, sino que además podríamos estar frente a la interpretación de una revisión adhesiva. También podría dar argumentos a los jueces sobre cuáles fueron las fallas de la parte que no resultó ganadora en ese juicio de amparo. Parece que eso tampoco necesariamente va a cambiar, y eso venía ahí de una reforma del artículo 17 constitucional. Sí, al margen de la implicación, y celebrando la libertad de Alejandra con todas las palabras, como hay que decirlo, pues un poco incitar al debate por acá. Si hace unos años la sociedad mexicana se levantó en contra de un fiscal carnal,
¿por qué hoy no nos estamos movilizando contra un fiscal criminal? Porque lo que hizo el fiscal fue violar la ley de manera sistemática, cometiendo delitos, ergo poniéndose en la posición de un criminal, y mañana seguramente se nos va a decir en la mañanera que como ya resolvió la Corte y este era un asunto de jueces y ministerios públicos, Sí. tan felices como siempre, y el señor se va a quedar pues con la cartera más importante de impartición de justicia en México. Eder, voy contigo y con esta pregunta que hace Lisa. Me parece a mí que lo que hoy sucede, lo que hoy se confirma, termina por reiterar que estamos viendo los límites de la impartición de justicia. La otra vez se preguntaban aquí, ¿quién va a investigar al fiscal? Sí, ¿quién va a investigar no solamente al fiscal general de la República, sino el papel que tuvo la Fiscalía de la Ciudad de México en este proceso? A mí, desde la parte ética, lo que yo le reprocho, primero que nada, a Gertz Manero, es que se haya atrevido a vulnerar así las instancias, las instituciones del Estado, ocupando un capital político que no le corresponde, porque él a final de cuentas llegó con toda la credibilidad del presidente López Obrador y con toda la legitimidad del presidente López Obrador, y en vez de estar utilizando toda esa fuerza con la que asume el cargo para generar procesos de justicia, para acercar la justicia al pueblo de México, lo está haciendo para resolver rencillas personales, violentando además un montón de derechos humanos. Algo a mí que me brinca es que en la Ciudad de México, les decía en el programa anterior, ya está reconocido constitucionalmente el derecho a los cuidados. Eso significa que todas las personas tenemos derecho a los cuidados en la Ciudad de México, al menos quienes habitan acá, y tienen todas las personas la obligación de ser cuidadoras. Y el Estado tiene que garantizar ese derecho. ¿Eso qué significa? Que este personaje, Gertz Manero, en el momento en que le imputa a la esposa de su hermano, a su cuñada, el no haber cuidado a su marido, otra vez está recayendo en este discurso de que la obligatoriedad de los cuidados recae en las mujeres. Y ahí también, más allá de todo lo grave, de la forma en la que utilizó el aparato del Estado para violentar los derechos humanos, pero también ahí hay otra vez una regresión del fiscal general de la República ante el rol de las mujeres y la división sexual del trabajo. Ahí, desde donde se le vea, es muy grave lo que acaba de hacer Gertz Manero, y por supuesto que tendría que haber consecuencias de estas acciones y tendría que haber una investigación muy seria para saber el nivel de responsabilidad no solamente de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía de la Ciudad de México y de las otras instancias, hasta ministerios públicos que participaron en todo este proceso y en esta violación a los derechos humanos. Desafortunadamente se nos fue el tiempo de este bloque. Desde luego que desde aquí sí celebramos la decisión de la Suprema Corte de Justicia y la liberación de Alejandra Cuevas. Importante será seguir de cerca lo que pase con el fiscal general de la República a partir de este fallo de la Corte. Vamos a una pausa. El presidente salvadoreño Nayib Bukele logró la aprobación para implementar el régimen de excepción por 30 días que son, ojo, prorrogables. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. La madrugada de este domingo, la Asamblea Legislativa de El Salvador decretó un régimen de excepción a petición del presidente Nayib Bukele. Por 30 días se van a suspender y se van a limitar garantías constitucionales como el derecho a la defensa y a la asociación. ¿Qué está pasando en este país y por qué se tomó esta decisión? Veamos en contexto. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el régimen de excepción tras la aparición de 62 cadáveres distribuidos en 12 de los 14 departamentos que integran el país. 64 de los 84 integrantes de la Asamblea Legislativa votaron a favor de la petición del presidente Nayib Bukele, cuyo partido, Nuevas Ideas, tiene 54 curules. Según la prensa local, desde 1992, cuando se firmaron los tratados de paz para terminar con la guerra civil en ese país, no se había ordenado un estado de excepción de este calibre. El régimen de excepción está previsto en el artículo 29 de la Constitución de El Salvador para que por 30 días se suspendan garantías referentes a la libertad de asociación, presunción de inocencia, defensa e inviolabilidad de correspondencia.
Están incluidas las reuniones con fines religiosos, culturales, económicos y deportivos. En sus redes sociales, Bukele señaló que las personas podrán seguir realizando sus actividades a menos que sean parte de pandillas o resulten sospechosas y presumió casi 600 capturas en solo 2 días. Además, advirtió que el régimen de excepción es prorrogable. De ser necesario, la Asamblea puede votar por un nuevo plazo de 30 días. Partidos de oposición criticaron la medida y señalaron que la violencia ha aumentado por el fracaso del Plan de Control Territorial, la estrategia de seguridad del mandatario. En 2021, el periódico salvadoreño El Faro publicó una investigación en la que reportó sobre presuntas negociaciones que el gobierno del presidente Bukele sostuvo con pandillas para mantener los homicidios en un nivel mínimo. Este fin de semana reportaron golpes y violencia policial a personas tatuadas o que circulaban tarde por sus barrios. Según datos del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, de las 76 personas que murieron de forma violenta entre el viernes y el sábado, al menos 30 no tenían registro de vinculación con pandillas. Punto y contrapunto. Último bloque de hoy. Déjame comenzar contigo, querida Lisa, internacionalista. Empezando por explicar quizá qué está pasando en El Salvador. ¿Cuál es tu lectura sobre este régimen de excepción que se acaba de instalar? Sí, bueno, justo había que empezar por cuál había sido la política y el acercamiento al tema de seguridad de Nayib Bukele, un presidente sumamente controversial en su uso de redes sociales, en sus decisiones de gobierno, en la relación que tiene con su propio gabinete y en la relación que tiene con la comunidad internacional, ¿no? Había desafiado todas las prohibiciones y los límites y, por ejemplo, se dedicó a comprar criptomonedas, también ¿no? Le hablaba de frente y al tú por tú a los líderes internacionales y eso había causado furor al punto en el cual, bueno, pues su partido no solo tiene la presidencia, sino que tiene la mayoría en el poder legislativo. Ahora, él llegó y cuando llegó tenía el problema, ¿no?, de la violencia incontenible que suponía sobre todo el pandillerismo, heredado de una situación muy complicada de guerra civil que terminó en el exilio masivo de salvadoreños a Estados Unidos y que muchos de ellos a su retorno después de muchos años de haber pasado la vida en Estados Unidos, ya traían los modos y los usos y las formas y sobre todo los contactos del pandillerismo estadounidense que lo regresaron a El Salvador y conformaron redes transnacionales de crimen organizado. Bueno, en ese contexto, el acercamiento del presidente Nayib Bukele fue infiltrar las cárceles, ¿se acuerdan que lo discutimos en esta mesa? Y disfrazar de pandilleros a miembros de su gobierno para lograr una tregua entre pandillas y hacer una especie de pax mafiosa, como se conoce en la literatura experta en seguridad, a estos acuerdos extraoficiales que los gobiernos pueden llegar a hacer con grupos criminales para lograr reducir la violencia sin que eso necesariamente pase ni por justicia, ni mecanismos de reconciliación, ni de reparación para las víctimas. Se le sale de control y entonces amanece El Salvador con 2 jornadas tremendas, con más de 60 víctimas de homicidio doloso, de las cuales, como bien consigna la nota, pues por lo menos 30, según las investigaciones, no tienen nada que ver con el pandillerismo y este hombre lo que hace es decretar un estado de excepción de 30 días. ¿Cuál es el problema con su estado de excepción? Uno fundamental, y a lo mejor Marcela puede continuar esta discusión, viola los criterios interamericanos suscritos por El Salvador sobre las garantías que no pueden suspenderse en situaciones de emergencia, incluso cuando estamos hablando de situaciones de guerra. De acuerdo con el sistema interamericano, la suspensión de derechos determinados por estados de excepción, los derechos que no se pueden suspender incluso en estados de excepción, pues son el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, la integridad física, pero sobre todo garantías procesales que suponen todavía la inocencia y que tienen que garantizar procesos judiciales, 1, no retroactivos y 2, objetivos, imparciales y expeditos para las personas que son imputadas durante este régimen de excepción como parte de, digamos, el problema que se quiere solucionar. Entonces hay un incumplimiento ahí importantísimo de derechos humanos y cerraría nada más diciendo preocupa, y creo que es importante que nosotros estemos hablando de esto, porque justo hace unos meses salió esta investigación periodística sobre el espionaje y el uso de Pegasus por el gobierno salvadoreño contra los periodistas, de manera que en este estado de excepción, que además, como bien dijiste, es prorrogable, será importantísimo que nosotros estemos viendo que no se cometa espionaje sin orden judicial y que no se ponga todavía en mayor peligro a defensores de derechos humanos y periodistas. Bien.
A ver, déjame ir contigo, Marcela, por esto que dice Elisa, porque además el gobierno de Nayib Bukele, él ha sido muy criticado y ha sido calificado incluso como un gobierno autoritario al tomar el control, del legislativo, pero también del Poder Judicial y otras decisiones que ha tomado al interior de su país en materia de derechos humanos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves este régimen y qué es lo que preocupa? Sí, así es. Desde Amnistía Internacional nosotras ya hemos también señalado en múltiples ocasiones cómo las violaciones de derechos humanos en El Salvador pues son una constante, desafortunadamente, y como ya lo decían, caería en un gobierno autoritario. Incluso desde el año pasado un grupo de observación de la Organización de los Estados Americanos fue al país en donde estuvo observando justamente este proceso de elecciones en donde se ganaron estos curules del partido justamente del presidente Bukele, y lo que observaron fue que justamente utilizaron el aparato del Estado para ganar estos curules y que además hubo denuncias que se compraron incluso votos para hacerlo. ¿Y qué pasa con esto? Pues que claro, al haber mayoría, muchas de las decisiones propuestas por el presidente pues pasan sin lugar a dudas, como en este caso, este régimen de excepción que también es violatorio de derechos. Entonces, como ya decía Lisa, el sistema interamericano de derechos humanos señala en los principios de derechos que hay ciertos derechos que no se pueden violar incluso con un régimen o un estado de excepción, y que en este caso pareciera que esos derechos, la Constitución misma de El Salvador los está pasando desapercibidos. Nosotras desde Amnistía también ya hemos señalado incluso cómo pues también por esta misma asamblea se removieron incluso a integrantes de la, como ya lo decías, de la sala constitucional de la Corte de Justicia de El Salvador, y también a la par se removió al fiscal general de la República. Entonces, claro que también esto atenta contra los derechos, por ejemplo, de justicia, de acceso a la justicia, entre otros, ¿no? También, ya lo decías, el tema de libertad de expresión. Nosotras desde Amnistía incluso fuimos parte de este informe sobre espionaje utilizado en El Salvador, de Pegasus en concreto, y en donde vimos también la preocupación de cómo eran objeto de espionaje miembros, por ejemplo, de distintos medios como El Faro incluso, o como otros defensoras y defensores de derechos humanos. El derecho a la verdad y a la justicia, en fin, una múltiple cantidad de derechos que sí han sido vulnerados en el Estado y que no hay que perder de vista en esta estrategia de mano dura que al final, pues desafortunadamente muchas veces no es la solución. Nos está yendo el tiempo de este bloque muy rápido. Voy contigo, Eder, hablando sí sobre la estrategia que está utilizando Nayib Bukele para hacerle frente a esta ola de violencia, que eso es también lo donde me gustaría que nos concentráramos, porque el año pasado registró El Salvador un descenso importante en el número de homicidios registrados desde 1992. ¿Qué está pasando entonces ahora? Ya hacía un recuento, Lisa, de cómo en su estrategia hubo un intento de establecer una pax mafiosa. Fue un acuerdo con distintas pandillas, pero dentro de todas, la que se documentó con más certeza fue el acuerdo que tenía con la Mara Salvatrucha. Ese acuerdo se acaba de romper. Eso es, creo yo, lo que está sucediendo en este momento, porque el objetivo de este nuevo estado de excepción, los personajes a los que han estado deteniendo durante estos días han sido los líderes de la Mara Salvatrucha, y acompañado todo esto con lo que ya nos decían Marcela y Lisa de la forma en la que han violentado los derechos humanos, por supuesto que hay una preocupación, porque en realidad no es que estén resolviendo el problema de la inseguridad desde el fondo, están siendo punitivos, están cometiendo abuso de autoridad. Sí, ahora incluso ni siquiera les están permitiendo un juicio a los detenidos, de inmediato los agarran, pueden incluso torturar, los meten a las celdas, y la orden es que no se les abre la celda en ningún momento. Van a estar los 7 días de la semana, 24 horas del día, encerrados en una pequeña celda, un montón de personas imputadas. Entonces, a mí me preocupa, porque este personaje sí se ha aprovechado de su popularidad y del capital político que tiene para establecer este régimen autoritario y criminal. Ana, cerramos contigo este bloque. Y esto que dice Eder, que es increíble, o de no creer, al menos para mí, que siga siendo tan popular este presidente en El Salvador con todo lo que ya hemos hablado hoy. Pues sí, lamentablemente creo que el Estado de Derecho está muy minado en este país. A mí me parece un escándalo, no entiendo cómo no está siendo de proporciones mucho mayores lo que acaba de pasar en El Salvador, esto que ya mencionaban Lisa y Marcela, ¿no? Que
pues este régimen de excepción va incluso en contra de todas las convenciones internacionales y sobre todo las interamericanas. Yo por el momento, hasta hace unos minutos que revisé las redes sociales, ni la Organización de Estados Americanos ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado al respecto. No ha habido un pronunciamiento por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es decir, las organizaciones, excepto las pequeñas y las muy locales, están también solo reaccionando, pero es un tema que en general no ha sido de las proporciones que considero que tendría que ser un tema en este caso, y creo que tiene que ver con la respuesta que ha tenido previamente precisamente Nayib Bukele ante otras pues críticas de la comunidad internacional hacia su gobierno, ¿no? Pero me parece que es una responsabilidad de todos estos organismos no solo pronunciarse, sino tener pues un ojo muy crítico hacia lo que está pasando, porque efectivamente, como decía Eder, ¿no? Estas personas que presumía el presidente Nayib Bukele, las 600 detenciones que tuvo en algunas horas dentro de la jornada esta de violencia, pues ni siquiera se está sabiendo si son o no realmente culpables o si participaron en estas riñas, ¿no? Suena mucho más a una persecución de la época nazi, ¿no? Que a cualquier cosa de lo actual. Y efectivamente lo triste y lo que es muy sorprendente es que la popularidad de este tipo de acciones va en aumento. ¿Por qué? Pues porque la gente está harta de la crisis de violencia y que lo que quiere es resultados directos. Pero la responsabilidad del Estado no es pues únicamente esta, ¿no? Porque además él decía, no voy a gastar un peso más, eso lo tuiteó, en comprar más comida para las personas que fueron aprendidas. La comida que ya está se la van a repartir entre todos. Entonces, las condiciones de inhumanidad en la que se van a tener estas personas, sean o no, hayan o no cometido un delito, me parece de escándalos muy grandes, y que pues precisamente a pesar de que la popularidad sea esa, pues los organismos internacionales y la sociedad civil tendrían que estar teniendo mucho más atención al caso, y ojalá que así sea en los próximos días, porque es verdaderamente aberrante lo que está sucediendo en El Salvador. Y tomando el caso de El Salvador como espejo a lo que está pasando en México, pues las condiciones que enfrentan también las personas en las prisiones en México, y sobre todo las personas que no han tenido una sentencia, y cuántas veces hemos hablado aquí de lo que implica en prisión. Pero no me parece que sea comparable. No es comparable. Tenemos que ya ir a la paparrucha de hoy, nos quedamos con muchas ganas de debatir todavía, pero vamos ahora con la paparrucha. Quizá recuerdes que hace unas semanas hubo polémica en Nuevo León por un posible aumento en las tarifas del transporte público. Pues la controversia volvió hace una semana. El gobernador Samuel García negó que su administración planteara un tarifazo y pidió no caer en mentiras ni en desinformación, así dijo. Pero la semana pasada volvió a redes la queja por el tarifazo, pues la Comisión de Tarifas del Instituto de Movilidad de Nuevo León presentó un nuevo plan de reestructuración. El nuevo plan no tiene como objetivo el aumento directo a las tarifas, pero sí propone disminuir el subsidio al transporte público, lo que generaría, lógicamente, un aumento en el costo de este servicio. Cuando la semana pasada el gobernador desmintió el tarifazo, pues paparruchó. ¿Por qué? Porque la Comisión de Tarifas del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León sí había presentado un plan de aumento directo de tarifas. Y aunque estos planes solo son una sugerencia y la comisión es autónoma, esta es parte de la Secretaría de Movilidad, por lo que sus propuestas se pueden acatar si el Instituto de Movilidad así lo decide. Vamos a ver qué dice ahora el gobernador. Mientras tanto, no caigas en paparruchas y sigue cuidándote, porque seguimos en pandemia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Gracias, Eder. Gracias, Marcela. Gracias, Ana. Gracias, Lisa. Recupérate pronto, que te extrañamos por acá. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto.